Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar acá, por llegar puntuales. Vamos a esperar unos minuticos mientras que más personas se unen. Entonces, en 5 minutos yo creo que podemos empezar a presentar. Muchísimas gracias por estar eh, interesados en estos temas y ya nos volvemos a conectar. Muchas gracias a las personas que se están conectando en este momento. Vamos a esperar unos minutos y daremos inicio a nuestro conversatorio. Buenos días, muchas gracias por conectarse. Vamos a esperar 5 minutos más y empezamos. Entonces, vamos a empezar a las 10:10. Muchas gracias por esperar.
Buenos días a todos, muchas gracias a las personas que se están conectando. Vamos a esperar 2 minutos más, entonces a las 10:10 empezamos. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por conectarse. Eh, nosotros, como ustedes lo leyeron en la convocatoria, somos RICO. RICO es un grupo de investigadores o, bueno, personas que estamos asociadas a la academia de alguna forma. Entonces, somos estudiantes de pregrado, estudiantes de maestría, de doctorado, profesores e investigadores. Y pues nos llamamos RICO por las siglas en inglés, Research Initiative of Colombian Studies. Eh, a lo largo, digamos, de los semestres hemos venido organizando eventos y nos pareció que era muy importante, digamos que romper un poquito esta brecha del conocimiento que hay a partir de cómo estudiar en el exterior. Y afortunadamente, muchas de las personas que están acá haciendo maestría tienen becas. Entonces vamos a hablarles hoy de cómo aplicar a becas para maestría y cómo aplicar a doctorados. Dijimos en Europa, pues porque primero estamos todos acá en Europa. Las becas aplican, una de las becas de maestría aplica en general a Europa, pero las otras están más, digamos que enfocadas a Suecia. Entonces, esto para decirles que vamos a hablar, todos los ejemplos que vamos a dar son enfocados en Suecia, que es donde estamos todos. Bueno, este es el programa. Vamos a hablar primero de las becas de maestría. Las cosas de las que vamos a hablar son de Colfuturo, de Erasmus+, que es la beca que les digo que aplica más a Europa, el Swedish Institute, que es una beca específicamente para Suecia, y ustedes, cuando llenaron el formulario, muchos y muchas pusieron algunas preguntas, entonces todas aquellas preguntas que están relacionadas con maestría están ya acá en la presentación, entonces se van a ir resolviendo esas preguntas. Luego vamos a hablar sobre las becas para programas de doctorado e igualmente vamos a hablar sobre las preguntas y respuestas que ya estaban en el formulario. Sin embargo, si ustedes tienen alguna pregunta adicional mientras que nosotros vamos presentando, como habrán dado cuenta, el formato en el que estamos ahorita es tipo webinar, entonces ustedes no pueden hablar, pero en la parte inferior deben ver este símbolo que está acá de Q&A para hacer preguntas. Entonces pueden ahí hacer las preguntas y al final del webinar resolveremos las preguntas que no se han resuelto. Entonces, por favor, siéntanse libres de escribir las preguntas que tengan mediante la presentación. Bueno, empezamos. Bueno, hola a todos. ¿Me escuchan bien, cierto?
Perfecto, bueno. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Juan de Ramírez y quiero comenzar pues este conversatorio contándoles un poco sobre esta primera oportunidad eh, para acceder a estudio en el exterior, que es la Crédito Beca Colfuturo. ¿Y qué es o en qué consiste esta beca? Básicamente, este es un programa que busca apoyar a profesionales colombianos que deseen realizar estudios de maestría o doctorado en el exterior. Entonces, este modelo combina eh, una modalidad de préstamo, pero un préstamo que puede llegar a ser condonable, dadas unas condiciones que ya les voy a explicar. Entonces, esto es para programas que tienen duración entre 9 a 24 meses. Colfuturo entrega un crédito de hasta $50.000 y hasta el 80% de ese crédito se puede condonar, es decir, se puede convertir en beca. La aplicación es completamente gratuita en este caso. Hace unos, pues, o en cohortes pasadas había que pagar por la aplicación, hoy en día es completamente gratuita. Y los porcentajes de la beca o los porcentajes para condonar el crédito y convertirse en beca, pues son los siguientes. Digamos que, como lo ven en pantalla, para maestrías y doctorados pueden llegarse a condonar hasta el 80% y para maestrías que tienen un foco en administración y derecho, se puede llegar a condonar hasta el 60%. ¿Cómo funciona eso? Entonces, si tú te devuelves al país después de finalizar tus estudios, se te condona automáticamente pues el 40% en el general de las maestrías y doctorados. Si te vinculas de tiempo completo al sector público o te vinculas como pues, al sector académico como docente o investigador, pues se te condona otro 20%. Y si estás trabajando fuera de Bogotá, en cualquier otra parte del país, se te condona otro 20%, llegando a un total de 80% del crédito. Entonces, ¿cuáles son los pasos pues, para aplicar? O más que pasos, digamos que son el cómo aplicar a la beca o lo que debes tener en cuenta para aplicar a la beca. Entonces, se debe primero se deben registrar en la página de Colfuturo y llenar el formulario. Digamos que es súper recomendable mirar como leer todos los términos y condiciones del crédito beca. Eh, lo siguiente es que para esta convocatoria, tú ya debes tener una carta de aceptación del programa seleccionado. Entonces, para el crédito beca Colfuturo, tú debes elegir un programa y ese programa, o ese programa de maestría o doctorado, ya desde haber generado el proceso de aplicación de manera independiente. Y aquí solamente se aplica con un programa, entonces debes elegir solo uno. Debes preparar el presupuesto de pues cuánto dinero le vas a pedir a Colfuturo y cómo vas a utilizar ese dinero. Posteriormente, realizar un ensayo de motivación sobre la beca y el programa. Este pues, ensayo es bastante importante. Y ya más adelante vamos a dar unos tips de cómo realizar estos ensayos, que esto es muy común en prácticamente todas las convocatorias para becas. em, eh, Te piden este tipo de escrito, un ensayo de motivación. Entonces, ¿por qué me debería ser elegido para la beca y por qué este es el programa para mí o por qué estoy aplicando este programa? Deben haber preparado con anterioridad todo lo que tiene que ver con la certificación de inglés, es decir, ya deben de haber hecho el test de inglés, sea el IELTS o TOEFL u otro, dependiendo del programa a donde van. Y adicionalmente también deben tener preparado toda la documentación, que es una documentación casi que estándar, que igual les van a pedir en todos los otros tipos de becas, que son pues como el CV, las notas de tu pregrado, los certificados de estudio, diplomas, etcétera. Entonces, nada, para cerrar, digamos que esta es una súper buena oportunidad eh, para poder acceder pues como a este sueño de ir a estudiar al exterior. Y algo pues interesante de Colfuturo es que bueno, te da esta oportunidad de condonar todo esto si te devuelves. Y también es un programa con alta flexibilidad en cuanto a lo que tiene que ver con la orientación de pagos y también a la orientación personalizada de los beneficiarios. Es decir, que si ustedes escriben directamente al Colfuturo, ellos tienen asesores que los pueden ayudar en todo el proceso. Entonces no están como solos. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Geraldine González.
Les voy a presentar otra oportunidad que hay en Europa, es el programa Erasmus más. Este programa pues es de la Unión Europea, promueve la educación, el entrenamiento a educadores y en general relacionados con la educación y también deportes en Europa. Los objetivos del programa Erasmus+, entre este corte que es entre el 2021 y 2027, tiene como objetivos la inclusión social, impulsar tecnologías de transición verde y tecnologías digitales, y promover la participación de jóvenes en la vida democrática. En esta diapositiva estoy mostrando un QR donde ustedes pueden acceder a la página oficial de Erasmus+, ya que normalmente cuando se hacen búsquedas por Google, pues a veces sale muchísima información y a veces es difícil como acceder de primera mano pues a la página oficial. Así que, como información general del programa Erasmus, pues a quién va dirigido, en general pues a todos los Estados miembros de la Unión Europea, a terceros países asociados al programa y también a terceros países no asociados al programa, dentro de los cuales Colombia se encuentra incluido. Por lo tanto, no todos los programas de Erasmus más aplican para Colombia, pero tenemos el programa de posgrado, o bueno, Erasmus tiene un programa de posgrado que es un título o otorga títulos conjuntos de máster y los beneficios que hay de este programa de posgrado son que pues, dan becas parciales o completas. El Erasmus Mundus Joint Master, que pues como lo mencioné son estos títulos conjuntos, tiene ciertas características. Entonces, el Master se estudia como mínimo en 3 instituciones de diferentes países en la Unión Europea. En algunas partes de la página oficial menciona que son al menos 2, entre 2 y 3 países. Y estos países deben estar dentro de la Unión Europea. Esto es pues con todo lo que implica también aplicar a visas, aplicar a permisos de residencia. Sin embargo, pues el programa apoya durante la obtención pues, de estas visas y de los otros permisos que se requieran. Y además de esto, los programas, la mayoría, cuentan con pasantías u otros reuniones o workshops donde ustedes podrían ponerse en contacto con socios del mundo académico y no académico. Las becas completas incluyen gastos de viaje. Normalmente hay un monto para los tiquetes. Gastos de visado, algunos programas también apoyan pues, en cuanto a los pagos para este trámite. Y generalmente hay una asignación de subsistencia alrededor de 1.000 euros mensuales. Algunos programas dan un poco más, pero pues en general este es como el promedio. Y la duración ya depende pues de lo que ustedes quieran. Hay normalmente es entre 1 año y 2 años. Esto corresponde a 1 o 2 cursos académicos. Y entre 60, puede ser 60, 90 o 120 créditos. Y el título obtenido, que es otra ventaja, es un título conjunto. Normalmente las universidades producen estos diplomas o grados conjuntos o 2 títulos por cada universidad, por ejemplo, o 3. Sí. Bueno, en este ejemplo que tenemos acá, también hay un código QR para que ustedes puedan acceder al catálogo, pues mucho más fácil, porque como les digo, hay mucha información. El catálogo de las becas o bueno, de los programas que tiene Erasmus Mundus para estas becas de posgrados, títulos conjuntos, ¿no? Entonces aquí hay un ejemplo, básicamente hay un filtro. Yo, por ejemplo, en este caso seleccioné unos estudios durante 2 años, 24 meses. También pueden seleccionar el campo de estudio. En mi caso, pues seleccioné en este ejemplo medio ambiente y geociencias. Entonces sale un listado donde ustedes pueden dar clic tanto al título como a de pronto otro link que está un poco más abajo de cada programa, donde pueden observar el resumen que pues los manda a esta página, que precisamente es como el pantallazo que les puse acá,
que es UPONAMA, por ejemplo, y seleccioné uno de los títulos de los proyectos de máster, que es Sustainable Forest and Nature Management. Aquí pueden tener como bueno, el resumen perdóname, del máster para saber si les interesa. Si ya les interesa, pueden dar clic al título del máster y ya entonces en la siguiente diapositiva podemos ver ya la página como tal. Todos los máster tienen una conexión directa a la página. En caso tal que de pronto, bueno, no sé si los que estuve revisando, pueden ir también a la página de la universidad que coordina esos programas. Entonces, en pues tienen toda la información ya más detallada directamente de la universidad, el programa, fechas límite. Precisamente ayer que estaba revisando, por ejemplo, ellos también hacen reuniones virtuales para explicar cómo aplicar para las personas que estén interesadas. Dentro de esos, por ejemplo, los que quieran aplicar a las becas, ya que no, pues, no todos los que aplican a estos programas necesitan beca. Muchos son, por ejemplo, ciudadanos europeos que pues no requerirían otro tipo de procedimientos, como por ejemplo nosotros pues los colombianos, ¿sí? Es importante que siempre cuando revisen los programas vayan a la parte de application or scholarships, que revisen cuáles son las condiciones para poder aplicar, primero porque pues somos ciudadanos no europeos, básicamente, y las becas normalmente requieren que la aplicación se haga antes, mucho antes que las fechas normales para aplicar. Entonces, aquí este es uno de los ejemplos. Eh, por ejemplo, el límite de aplicación para ciudadanos europeos es en marzo, pero para no europeos es en enero. Entonces, es bien importante que estén pendientes de las fechas. Y además, porque si van a acceder a la beca, el mismo programa exige que apliquen en esa primera fecha. Y bueno, básicamente también algunas universidades o algunos programas, ustedes pueden mirar los resultados de los años anteriores y, por ejemplo, en mi caso, cuando apliqué, habían 3 plazas para Latinoamérica. Entonces, para poder acceder a la beca. En total eran aproximadamente 20 y entonces ellos dan la información, entonces ustedes pueden ver cómo ha sido como la aplicación, ¿no? Obviamente es diferente en cada programa, pero pues entre más información tengan ustedes, es mucho mejor. Erasmus para el próximo año se encuentran abiertas las inscripciones entre octubre y hasta máximo enero, como este caso. Y todos los máster que se obtienen o que más bien se aplican con este tipo de programa inician en el segundo semestre. Entonces es un tiempo que hay bastante pues que aplicar con mucho tiempo de anticipación y aplicar siempre antes de estas fechas, ¿no? Como requisitos generales, para es muy general, pues para casi todas las becas piden lo mismo, entonces los documentos generales, traducciones oficiales, para pues piden traducciones oficiales de sus títulos de pregrado, si tienen especialización también las pueden agregar, no es un limitante que ustedes tengan una especialización para poder aplicar a los máster. El examen de inglés, también que vamos a hablar más adelante, y bueno, el pasaporte que esté vigente, ¿no? Hoja de vida, hay también algunas veces que piden un GPA, que es como, bueno, esto es un Grade Point Average, lo que algunos programas piden es, como hay muchas diferencias, cómo evalúan en unos países a otros, lo que hace es como normalizar esas calificaciones para poder ellos tener una información de si tienen buenas calificaciones respecto a otras personas. Carta de motivación, cartas de recomendación, generalmente solicitan 2, para las becas casi siempre son obligatorias y al menos una de ellas se recomienda o a veces lo piden que sea académica, recomendación de un profesor, bueno, comprobante de residencia, entonces estos comprobantes las alcaldías los emiten y para esta beca no hay costo, no tiene costo la aplicación.
Como otros tips generales, hay que seguir al pie de la letra las indicaciones de las instituciones. A veces, por ejemplo, tienen que nombrarlos de cierta forma los documentos, que ojalá esté completa, o sea, todo debe estar completo, pues eso es el primer filtro. Si ustedes tienen su carta de motivación, es bueno que otra persona les dé la opinión de cómo, pues, cómo les parece, tanto alguien de confianza. Estas cartas pues son en inglés, entonces pues hay que trabajar bastante como en esta carta de motivación. Si tienen alguna experiencia que les puede servir porque el programa lo pide o la beca lo pide, no omitan esos certificados, traten de conseguirlos porque eso al final les puede servir para definir entre una persona y otra y pues ser seleccionados. Y si el máster, como lo mencioné previamente, hay ciertos objetivos generales, por ejemplo, es de apoyar a la juventud para que esté más, participe más en la democracia o pues en la vida pública. Y si ustedes van a trabajar en esto, incluyanlo dentro pues de esta carta de motivación. Entonces, básicamente, vinculen cómo podría apoyar ese estudio que ustedes, a los que quieren acceder, a un objetivo general del programa. Bueno, como quien mencionó, queríamos darles un ejemplo de una beca específica de un país en Europa, como es Suecia. Entonces les vamos a hablar sobre la del Swedish Institute. El Swedish Institute es una organización pública que promueve el interés sobre Suecia en el exterior y a través de esta beca lo que busca es crear un espacio para que profesionales se formen como líderes que aporten a la Agenda 2030 e impulsen el desarrollo de los países. Los requisitos para aplicar es ser ciudadano colombiano, porque Colombia hace parte de los 33 países elegibles. Aplicar un programa de maestría dentro de la lista que ellos ya tienen seleccionados. Hay muchas opciones para todas las universidades de Suecia. Se deben contar con los recursos económicos para pagar la aplicación en University Admissions, que es como la plataforma nacional a la que todos los estudiantes tienen que aplicar, que está en 900 coronas suecas, que equivale más o menos a 370.000 pesos. Y se debe mostrar experiencia profesional y de liderazgo, que ya les voy a contar un poquito más al respecto. Entonces, para aplicar, uno de los documentos que se requiere es la hoja de vida y se debe mostrar experiencia relacionada con los objetivos de desarrollo sostenible. Ahí está señalado, pronto está muy chiquito, pero es un ejemplo. Ellos dan como el formato en el que se debe poner la información para que sea mucho más fácil y estandarizado para todos los que aplican. Y lo segundo es dos cartas de recomendaciones laborales y o de experiencia de liderazgo, que estos pueden ser, ellos definen el liderazgo como cuando uno ha tenido experiencia liderando un equipo de personas para tener actividades. Entonces eso depende mucho ustedes cómo describan las actividades que han realizado en su trabajo o en voluntariados adicionales que están haciendo. Es importante que estas cartas tengan la firma y sello de la organización que ustedes están poniendo como referencia, que es lo que les estamos señalando en la diapositiva. Así que tienen que hablar ser estratégicos con la persona con la que ustedes van a hablar dentro de la organización. La beca incluye la totalidad de la matrícula, que puede ser de 1 a 2 años según el programa que ustedes escojan, y cubre también el costo del permiso de residencia. Además, da una mensualidad de 12.000 coronas suecas al mes, que o sea, cada persona escoge cómo los van a distribuir y pues son suficientes para pagar alojamiento, comida y transporte, eh, dependiendo de donde ustedes se encuentren. También cubre el seguro de enfermedad y accidentes y da 15.000 coronas para cubrir gastos de viaje que van a ser depositados en la cuenta ustedes una vez ya lleguen a Suecia. Adicional, van a ser parte de la membresía de red de profesionales del Swedish Institute mientras son estudiantes. Entonces, en diferentes ciudades hay actividades específicas de la beca a las que uno puede participar. Y una vez se gradúan, entonces se puede entrar a ser parte de la membresía de la red de exalumnos. Lo que no incluye es dinero adicional para familiares, es decir, solamente se apoya al becado.
Y no se puede cambiar de programa, sino que una vez ya ustedes seleccionaron la opción a la que quieren aplicar y fueron seleccionados para ese programa, ahí se tienen que quedar. Si tienen salidas de campo o cosas adicionales que se necesiten comprar durante la maestría, no se pueden pedir gastos adicionales como un subsidio adicional, sino que ya ustedes tienen que distribuir el dinero de la beca para lo que se les requiera. Y tampoco se pueden hacer cambios o extensiones en el programa, en el tiempo de la culminación del programa. Es importante tener en cuenta las fechas clave. Entonces, entre octubre y enero es el proceso de aplicación de University Admissions, que como les conté es la plataforma nacional. En noviembre, el Swedish Institute publica los documentos oficiales, que es el formato de la hoja de vida y las cartas de recomendación que les mostré. En febrero, eh, sí, en febrero se abre el proceso de aplicación para la beca, pero ustedes tuvieron que haber ya aplicado a la universidad hasta enero, antes de enero. Y en marzo, las universidades publican los resultados de admisión a los programas y en abril se publican los resultados de la beca. Solamente, es decir, si ustedes son aceptados a un programa de maestría, entonces van a tener la beca. Ellos hacen como un filtro antes de. Cosas a tener en cuenta es que tienen que tener un poquito como de colchón para llegar a Suecia, porque la beca les hace los depósitos de las primeras mensualidades una vez ustedes lleguen acá, y esto puede tomar un poquito de tiempo, entonces es importante contar con recursos para el primer mes al menos, y los tiquetes aéreos, bueno, todo lo que se requiere antes de. Em, Sí, y lo que les conté de pagar la inscripción en University Admissions y los tiquetes. Y lo bueno de la beca es que no tenemos la obligación de volver al país de origen después de completar los estudios. Tips generales que reunimos nosotros como aplicantes de beca es que es mejor empezar a aplicar con tiempo antes del periodo de aplicación para que ustedes no se tengan que estresar por cosas de que les hace falta la firma o que tienen que ponerse en contacto con las personas que les van a dar recomendaciones, porque pues también sucede a final de año. Entonces, ese es uno de los tips que tenemos. Ser estratégicos al seleccionar las opciones de maestría que ustedes quieran, ojalá pues que tengan relación con su área de experiencia académica, porque hay programas que aunque uno tiene experiencia laboral en lo que ellos van a tener, si uno no demuestra que pregrado, que en su pregrado vio materias relacionadas a eso, puede ser que no lo seleccione. Las experiencias para presentar el examen de inglés son diferentes. Nosotros hemos discutido acá que muchos hemos presentado el IELTS o el TOEFL y cada uno va a tener perspectivas diferentes, entonces lo importante es que ustedes intenten y con el que se sientan cómodos, pues simplemente lo decidan aplicar para obtener el puntaje mínimo que necesitan para pasar según la universidad que escojan o el país. Para esta beca en específico no hay límite de edad, entonces eso es bueno. Y como mencionaba Geraldine, los semestres académicos empiezan en el otoño, que es agosto o septiembre. En el caso de Suecia no se necesita, todos los programas son en inglés, entonces ustedes no tienen que saber sueco, pero si quieren aprender el idioma, hay cursos gratuitos que el gobierno ofrece acá, o también pueden empezar con Duolingo para familiarizarse. Bueno, ahora les quiero contar un poquito sobre qué requisitos se tienen para poder estudiar específicamente en Suecia. Digamos que básicamente los requisitos son tres grandes. Uno es que puedan tener pues como una carrera profesional de al menos 4 años, tienen que estar graduados de esa carrera para poder aplicar. Lo que ya han mencionado mis compañeras, el certificado de inglés es súper importante, y hay diferentes tipos pues, como de test que son válidos para Suecia. Creo que aquí es súper importante que para cada programa al que estén aplicando revisen cuál es el score que necesitan en cada una de las pruebas, porque pues eso puede variar. También hay unos scores mínimos por cada uno de las competencias, ¿cierto? O sea, pues speaking, writing, listening, y un puntaje mínimo en general, o un band mínimo pues para la prueba, como promedio general.
Entonces revisen eso y la recomendación es que puedan prepararse pues con tiempo para el examen. Y como decía ahorita, Lau, pues cada uno de nosotros hemos tenido experiencias diferentes con los tests y pues hemos elegido uno u otro. Algunos hemos hecho los dos y preferimos irnos por uno. Creo que al final depende mucho de con cuál tipo de test te sientas más cómodo. También entendemos que, por ejemplo, el IELTS es para un inglés, el inglés un poco más británico, el TOEFL es un inglés un poco más americano, también con cuál tipo cuál es tu proficiencia en inglés y en cuál de esos te sientes mucho más cómodo. Y otro, digamos que aspecto muy importante en cuanto a la aplicación a los programas académicos en Suecia es que se valora mucho el tipo de educación específica según el programa que estás aplicando y no la experiencia que tengas en el área, ¿cierto? Es decir, si estás aplicando, por ejemplo, un programa de educación, es importante que tengas una experiencia académica en educación, más allá de que digas, listo, he sido docente por 7, 8 años. Digamos que aquí se le da, el sistema educativo sueco le da mucha prioridad a tu background académico, más que a la experiencia. Entonces tengan mucho de eso en cuenta cuando estén aplicando a los programas. En otras universidades, en otras partes del mundo, en otros países, se le da mucha más prioridad a la experiencia. Aquí es al contrario. Entonces, ¿cómo aplicar estos programas de maestría? Realmente es sencillo. Entonces, entran a esta página que se llama universityadmission.ce. Aquí hacen, digamos que todo el proceso. Pueden aplicar a máximo 4 programas con el mismo fee de aplicación que les comentaba al lado. Eh, entonces, en esta plataforma, ustedes van a rankear los programas según el nivel de prioridad y van a cargar todos los documentos generales. Entonces, no importa que, digamos que el certificado de inglés te lo pidan en 3 de los programas o todos estos documentos te los pidan en todos los programas, no los tienes que subir 4 veces o 3 veces, solamente los debes subir una vez y quedan pues como ahí guardados. Em, es importante tener en cuenta que algunos programas, como lo hemos mencionado, tienen formularios específicos y también tienen requerimientos específicos y otros documentos específicos. Esos también se cargan en la página, pero también van por programa. Es decir, una carta de si 2 programas te piden una carta de motivación, no quiere decir que tengas que subir una carta y ya, sino que pues debes subir la carta de motivación del programa X y del programa Y, o sea, por separado. Entonces, ahora hablemos un poquitico, muy brevemente, de la carta de motivación. Pues este es un documento que, como lo decía hace un rato, te lo piden en la mayoría de las aplicaciones a becas o incluso en los programas específicos. Hay programas en Suecia que te van a pedir la carta de motivación y hay otros que no, que tal vez simplemente con llenar un formulario o con la hoja de vida es suficiente y con tus notas. Pero hay otros que te van a pedir una carta de motivación y las cartas de motivación también varían dependiendo del programa. Entonces, esta carta debe ir dirigida específicamente pues, al coordinador o director del programa que estás aplicando. Y pues recomendaciones para realizarla es que tú las puedas plantear como en estos 3 estados, pasado, presente y futuro. Es decir, cuando hablamos de pasado es que escribas pues cuáles son esas razones de acuerdo a tu experiencia personal que te llevan a aplicar a ese programa específico. O sea, ¿por qué estás aplicando a ese programa? Cuenta una historia relacionada a ello. O sea, creo que en todos los ítems es importante contar historias. Eh, ¿Por qué ese programa? ¿Por qué para ti es importante? En el presente puedas contar qué estás haciendo en relación a ese programa. O sea, qué estás haciendo que es relevante a esa maestría o a ese doctorado. ¿Cómo crees que puedes sobresalir en el programa dada tu experiencia de vida? Justifica muy claramente el interés, qué conocimientos vas a adquirir, pero también qué conocimientos tienes en este momento, en el presente, y vas a llevar pues al aula. Es muy importante poder mencionar de alguna forma todo lo que has hecho, pero con detalle, o sea, muestra cuáles han sido los resultados de los voluntariados que has realizado, del trabajo social que has hecho, liderazgo comunitario, toda esta parte social es muy importante más allá de la parte académica o profesional, que por lo regular está depositada en la hoja de vida.
es súper importante que acá puedas incluir mucha más información de la que está en la hoja de vida. No incluyas lo que ya está en la hoja de vida, pues ya está ahí. Aquí cuenta un poco más de esa experiencia si vas a mencionar algo que ya está en la hoja de vida. Y en la parte del futuro, cuenten cómo se van a proyectar luego de que realicen la maestría. O sea, qué hace que esta maestría, o sea, por qué esta maestría va a ser un punto de inflexión en tu vida. Cómo esos conocimientos que estás adquiriendo van a contribuir no solamente a tu desarrollo profesional y personal, sino cómo van a contribuir a la sociedad, cómo van a contribuir a la comunidad. Entonces es importante mencionar esos planes a corto y mediano plazo, de una manera como muy clara. Em, es súper también clave, en especial para las cartas de motivación acá en Suecia, bueno, allá en Suecia, es que justifiquen la carta en relación a alguno de los objetivos de desarrollo sostenible, o alguno de los objetivos específicos que tengan el programa. Conéctelo con eso, con una de esas dos o con los dos. Por lo regular, las cartas de motivación en los programas de las universidades suecas tienen una longitud de 1 a 2 hojas. Son bastante cortas, son breves. Entonces sean también muy concisos y prioricen las experiencias más importantes. Aquí también es importante tener en cuenta de que cada carta de motivación es única. Entonces es normal que ustedes puedan tener como una estructura general de una carta de motivación, pero pues, no cometan el error de estar como de alguna forma copiando y pegando y simplemente cambiando algunos aspectos de, como por ejemplo el programa, la universidad, sino que traten de dedicarle el tiempo pues como suficiente a ajustar esa carta a lo que te está pidiendo ese programa. Entonces, pues bueno, es eso. Esos son algunos como de los tips. Bueno, ustedes nos enviaron algunas preguntas para los programas de maestría, entonces vamos a resolverlas. La primera era si se puede trabajar mientras estudio, si mientras estudia. Les vamos a responder con nuestra experiencia en Suecia. Entonces, los permisos de residencia de estudio también permiten que uno pueda trabajar. Sin embargo, algo que les queríamos compartir, que algunos de nosotros ha experimentado, es que conseguir trabajo no es tan fácil como uno creería. Entonces, uno, por ejemplo, acá donde nosotros estamos, que es Lund, que es una ciudad universitaria, hay mucha demanda de trabajos y muchas veces la gente que ya sabe sueco, por ejemplo, tiene más opciones que la gente que, como nosotros, que puede saber solamente inglés. Entonces es un poco más competitivo. Em, Muchas veces la idea es que uno encuentre trabajos, así sea como de medio tiempo, que no causen pues que uno tenga, o sea, que no sea el mismo horario en el que uno tiene clases, sino que sean después, pero pues igual es no es tan fácil. Entonces, lo que les queríamos dejar de experiencia es que piensen que es bueno que traigan ya ideas de recursos o de pronto pueden seguir conectados con trabajos que puedan trabajar, que puedan tener desde Colombia. Para que no dependan únicamente de lo de lo que consigan acá. Si ya consiguen, pues maravilloso, pero pues como para tener en cuenta. Aquí les pusimos un ejemplo de la página de migración que dice, pues establece pues que uno puede trabajar, pero pues ustedes lo tienen que revisar para los países, para el país específico en Europa al que se quieran ir. Hola, buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Silvia, yo soy becaria del Swedish Institute y para la pregunta de las posibilidades que tenemos como colombianos para conseguir becas, la respuesta es sí, tenemos varias posibilidades. Hay perfiles muy fuertes en Colombia con mucha experiencia en diferentes campos. Y esta es una foto de un ejemplo nada más de este año. En Colombia este año 15 personas recibimos la beca del Zurich Institute, pero en todos los países generalmente todas las universidades también ofrecen becas por universidad y cada país también ofrece diferentes becas a estudiantes extranjeros. Entonces, diferentes países como Holanda, como Italia, como España. Ahí la recomendación es mirar por universidad. Cada universidad ofrece su propia beca y generalmente los gobiernos también, por temas de cooperación internacional, suelen ofrecer becas a estudiantes extranjeros.
Bueno, la otra era cuáles becas y programas de maestría pueden aplicar. Entonces, bueno, uno, las becas dependen del país y la universidad que ustedes escojan. Entonces, ya es cuestión como de que según el interés que ustedes tengan, revisen cuáles son las opciones a las que pueden aplicar. No se necesita saber el idioma del país, no es necesario que tengan que saber el idioma del país al que van, como por ejemplo en Suecia, que pueden tener programas en inglés, pero pues depende también de lo que ustedes vayan a escoger, lo pueden revisar en el programa específico que escojan. La recomendación general es como que si ya tienen en mente qué tema les gusta, pueden hacer pues como una revisión de cuáles son las mejores universidades o los países que son mejores en investigación o tengan más información sobre el tema que les gusta y ya como que seleccionando el país, entonces pueden entrar a revisar qué maestrías hay. Por ejemplo, la Swedish Institute, como les contaba, tiene una lista de todos los programas a los que uno puede aplicar por universidad y solamente la Swedish Institute son 55 hojas que pueden buscar y revisar en todas las opciones de temas que hay relacionados. Eh, es muy común que según el país que ustedes escojan, debe haber una página parecida, por ejemplo, la de Suecia, que se llama como Study In, y el nombre del país, es la de Suecia es studyinSweden.se, en donde está la página web y hay mucha información que pueden encontrar, no solamente para estudiar, sino también preguntas generales que ustedes tengan de cómo se vive el invierno o qué cosas básicas debería tener en cuenta para meter en la maleta antes de viajar o bueno, recomendaciones generales, entonces ese puede ser una buena entrada para que ustedes comiencen a chismosear y ver si les llama la atención o no. Eh, También hay cuenta de Instagram, entonces pueden muchas veces aquí, por ejemplo, poner historias de las estaciones o de los sitios de las diferentes universidades, pues lo que comparten los estudiantes. Y pues eso me parece que es súper chévere porque ustedes se pueden sentir como que, el siguiente que va a estar ahí, voy a hacerlo. Entonces, ya. Bueno, otra de las preguntas que recibimos es esta, ¿debo tener un tema de investigación? Eh, Aplicar escribiendo directamente a algún tutor, ¿es recomendable el requisito tener un tema de investigación? Bueno, nuestras recomendaciones son de que no es necesario realmente tener un tema de investigación definido, pero es súper importante que tengan claro cuál es su área de interés. Que independientemente pues de que ya sepan en qué área trabajan, qué área les gusta, porque pues ya están haciendo o van a entrar a una maestría en un área específica de esa área, cuáles son las subáreas que más les llaman la atención, eh, y que también es bueno si tienen en mente pues el tema que quieren investigar o que quieren trabajar durante la maestría, pero no es necesario que tengan ya como tal el tema de investigación o la investigación per se, ¿no? Em, eh, la mayoría de las maestrías tienen un título genérico y el proyecto de tesis se discute con el supervisor del segundo año. Entonces, por eso digamos que para los programas que son de 2 años, pues en el primer año no es que uno se va a preocupar mucho por ese aspecto. Eso se va a trabajar en el segundo año. Y se va a trabajar específicamente. Hay algunos programas, hay incluso cursos electivos o cursos obligatorios que trabajan sobre research, en donde, bueno, también vas a aprender cómo hacer la tesis, pero también cómo abordar esa temática que quieres investigar para tu proyecto pues de grado o proyecto de tesis. Y también lo vas a hacer como en asesoría con el coordinador de la maestría o de área o el tutor que te asignen en su momento. Eh, También si deseas proponer un tema, pues puedes discutir directamente con los profesores acerca de ese tema o incluso comenzarlo a trabajar pues durante las asignaturas de la maestría. Yo pongo un caso personal, o sea, yo estoy haciendo una maestría en tecnología e innovación para el cambio social, y desde que llegué a la maestría, pues quería poder trabajar durante la maestría en los temas que a mí me interesan, que son básicamente tecnología, educación e innovación, y en los objetivos de desarrollo sostenible que regularmente he trabajado, que son el de educación y el de el desarrollo económico y trabajo, que es el 8. Entonces, digamos que con esta idea empecé a abordar mis clases. Y ahí de a poco se fue como gestando lo que será el proyecto de tesis y hablándolo con diferentes profesores de los diferentes programas, de los diferentes cursos,
hasta que ya, digamos, pues tengo una idea muy clara de lo que va a ser mi tesis y aproveche el tiempo durante los diferentes cursos. Pero si no lo tienen, tampoco es de preocuparse, porque en el transcurso de la maestría, pues se van a dar cuenta de ello y van a también entender muchas cosas, van a aprender nuevos enfoques y van a saber, bueno, en qué me gustaría dedicar ese tiempo de investigación. Bueno, esta es otra bien importante y es, si llevo un tiempo desconectado de la vida académica, esto afecta negativamente, pues todo ese tema de volver a la vida académica, digamos que también, esto es algo que a mí también me pegó cuando llegué porque llevaba 8 años después de haber estado estudiando formalmente, en mi caso, y sé que le pasa a muchos también, que de un largo periodo de experiencia laboral, de estar metido en la industria, pues no habían vuelto a la academia y vuelven a la academia en un país también que es muy diferente al nuestro, hay un sistema educativo que también es muy distinto. Eh, entonces, por un lado, digamos que para entrar a estudiar no es que sea un gran problema, porque digamos que como requisito para poder aplicar en algunas de las maestrías, o en la mayoría piden como requisito 2 años de experiencia laboral, y en la beca específicamente piden este ítem de 2 años de experiencia laboral. Entonces, con que tu experiencia laboral es importante para la beca. Y ya a la hora de acostumbrarte nuevamente pues al ritmo de vida académico, no, digamos que para algunos esto varía, para algunos de pronto no es tan fácil, porque pueden llegar a ser un poco más pragmáticos, más prácticos, y también tantos años dentro de la industria le cambia, pues uno cambia la forma en la que opera, pero vas a tener mucho tiempo para adaptarte. Y mucho tiempo es que pues el sistema educativo sueco es muy amigable con ellos, o sea, eh, te permite llevar las cosas a tu ritmo. eh, no es tan acelerado como el sistema educativo colombiano. Entonces, vas a tener tiempo para adaptarte al idioma, para adaptarte a los cambios de clima, y seguramente en muy poco tiempo ya vas a estar pues en un mood de estudiante de maestría o de doctorado fácilmente. Entonces, no te preocupes por eso. Y además van a tener el apoyo de sus compañeros en la maestría, como van a estar en una comunidad de aprendizaje, eso es también súper importante y súper valioso, pues no van a estar solos en ese proceso. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas las personas que participaron en la parte de maestría. Como se dan cuenta, no es nada difícil, más bien es ponerse las metas y empezar a preparar la aplicación. Entonces, bueno, muchas gracias. Para todas las personas en este momento inscritas, les decimos que no se preocupen por las diapositivas porque nosotros vamos a enviarlas al final del webinar a los correos que están registrados. Entonces, todos van a recibir las diapositivas con las anotaciones. Y si se han dado cuenta, ya hubo una pregunta en la sección de Q&A y se van a ir respondiendo si son muy como bien prácticas. Entonces, gracias Geraldine porque ya se acaba de responder la primera pregunta. Bueno, ahora vamos a cambiar el mood. Vamos a hablar de las aplicaciones a los programas de doctorado. Entonces, igual que las maestrías, nos vamos a enfocar en Suecia, que es donde pues tenemos experiencia, porque es donde estamos. Sin embargo, es muy importante pues que ustedes sepan que las similitudes con Suecia están más o menos en países nórdicos como Dinamarca, Noruega, Finlandia, también Países Bajos, Suiza, digamos que son más o menos similares. Ya les vamos a explicar cómo, pero básicamente es porque ofrecen un trabajo. Entonces, el doctorado generalmente es un trabajo pago. Hay otros países como Alemania, Austria y Bélgica que también a veces ofrecen este tipo de doctorados, no son tan comunes, son más comunes los doctorados que son como tipo beca, pero igual ustedes reciben como un pago, de pronto, bueno, cambian muchas cosas. Y en otros países como España, Italia, Francia, lo más común es que la beca sea como pues sí, como más parecido a Colombia, un poco más así.
Si de pronto se recibe una beca, el monto no puede ser lo mismo si lo comparan con uno de los primeros países que son los que les estamos contando. Entonces, pues el consejo desde acá es como uno siempre tiene que apuntar a lo más grande y a lo que más beneficios dé. Bueno, entonces ahora nos vamos a enfocar a las modalidades de doctorado que tiene la Universidad de Lund, que en general es como las modalidades que tiene Suecia, ¿sí? Entonces hay dos principales que son como la posición de doctorado como estudiante y empleado público, es decir, Suecia te da un trabajo, pero ese trabajo te lo da la universidad, tú eres empleado público, pero también tienes ese estatus de estudiante. O también hay otra que en donde solo tienes el estatus de estudiante, tú no eres empleado público. Acá hicimos esta tabla porque queremos mostrar cuáles son las diferencias. En los dos casos recibimos salario, entonces si eres empleado público y estudiante recibes salario, si eres solo estudiante también recibes salario. La diferencia es que cuando eres empleado público y estudiante el salario generalmente es mensual. Acá pagan el 25 de cada mes y pues bueno, cada mes recibes tu salario. Si solo tienes el estatus de estudiante, que es cuando tienes una beca, por lo general recibes al comienzo del semestre el pago de los 6 meses. Entonces, pues hay que saber administrarlo y lo recibes desde el primer momento que llegas. O sea, no es como que tienes que esperar 6 meses para recibir tu primer pago, sino apenas lleguen, te dan el pago de los primeros 6 meses. Eh, las prestaciones legales, salud y pensión. Bueno, cuando eres estudiante y empleado, tienes salud y lo mismo cuando eres estudiante. O sea, digamos que el servicio de salud lo tenemos todos acá en Suecia, es público, pero cuando eres empleado, el pago de las pensiones, que son como los impuestos, se hacen a través del empleador. Es la universidad quien paga eso a un fondo estatal sueco. Cuando tú eres solo estudiante, como no eres un empleado público, eh, eso tú debes encargarte como empleado de hacer el pago de tus pensiones a un fondo privado. Y generalmente la beca te da como un monto de pues, lo que valga la pensión. Entonces depende de ti si quieres pagar, si, o sea, eso creo que no hay como alguna regulación que te pida si pagaste pensión. Hay algo que se me olvidó mencionar y es que en los dos casos el salario es relativamente el mismo, si no es que haya una diferencia significativa. Entonces, se recibe más o menos el mismo monto mensual. Las vacaciones, en los dos casos, acá en Suecia, por lo general son mínimo 25 días al año, pero van aumentando cuando la persona es más vieja. Entonces, por ejemplo, si tú tienes entre 30 años y para arriba, ya son como 30 días, 31. Entonces depende, entre más edad tengas, más días de vacaciones vas a recibir. Cuando hay bajas por salud, maternidad, paternidad, están cubiertas. Entonces, generalmente el doctorado son 4 años. Hay algunos departamentos o facultades que lo tienen de 5 años, pero tú tienes derecho a estudiar 4 años. ¿Qué quiere decir? Que si tú te enfermaste un mes, entonces tú tienes como esa baja de salud por el mes, entonces al final de tu contrato te extienden ese mes. O sea, sí o sí, tú vas a cumplir 4 años. Lo mismo cuando, digamos que hay como este leave de maternidad o de paternidad, todo esto está cubierto. Cuando eres solo estudiante, cuando es una beca, realmente no tenemos muy claro porque ninguno de nosotros tiene digamos que este tipo de doctorado, pero las reglas cambian cada año. Entonces eso lo dejamos en blanco porque puede que ahorita no estén cubiertas, pero no sé, al siguiente semestre ya. Entonces sí es bien aconsejable estar viendo cómo son las reglas del país,
en este caso Suecia, que están cambiando tan rápido, y preguntar cuando uno aplica. Eso es algo bien importante, preguntar qué tipo de doctorado tienes. En los dos casos, el tiempo de residencia en el país cuenta como tiempo si ustedes quieren después aplicar a una residencia permanente o a una ciudadanía. Entonces, como en los dos casos te vale el tiempo. Eh, si ustedes tienen pareja, pueden en los dos casos venir con su pareja y esa persona tiene derecho a trabajar y a estudiar gratis. Entonces recibe como todos los beneficios de un residente sueco. Eh, si tienen hijos menores de 18 años, también en los dos casos reciben el permiso de residencia y pueden estudiar gratis. Y si los hijos son menores de 4 años, entonces ustedes como padres pueden aplicar algunos días de licencia de maternidad o de paternidad. Entonces esto depende como de lo que ustedes hablen con su empleador, pero ustedes tienen el derecho en Suecia. Suecia les da ese derecho. Entonces, bueno, para que lo tengan en cuenta, Felipe acaba de levantar la mano. Entonces, por favor, si quieres, pues, con las preguntas, como vas a las preguntas y ya ahorita les vamos respondiendo. Y los impuestos, para terminar como con esta comparativa, cuando tú tienes, cuando tu estatus es como estudiante y empleado público, el descuento de impuestos es más o menos el 30% de tu salario mensual. Entonces, por ejemplo, si a ti te pagan, no sé, 10 millones de pesos, eso te dijeron en el contrato, pues tú tienes que tener en cuenta que son 10 millones menos el 30% cada mes. Y si eres solo estudiante, pues tus impuestos no son 0% porque, pues porque no aparece registrado como empleado público. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo buscar posiciones de doctorado. Entonces, como lo mencioné antes, para las maestrías, los sistemas de las universidades suecas están unificados porque todas las universidades en Suecia son públicas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el link donde aparecen los empleos de la Universidad de Lund, que es lu.barbie.com. Pero en general, todas las universidades suecas tienen este mismo dominio. Entonces, ustedes pueden ir a Google, poner el nombre de la universidad y más Barbie, y ahí les va a aparecer. Ahorita en la siguiente diapositiva les mostramos un ejemplo. Pero además, tenemos otros portales donde pueden encontrar posiciones de doctorado de este tipo en la Unión Europea y el resto del mundo. El primero es muy importante porque es específico para Europa y es Euraccess. Y aquí es donde tienen que publicar todas las posiciones de doctorado, postdoctorado e incluso algunas maestrías que tienen pago, que son financiadas por mecanismos de la Unión Europea. ¿Sí? Entonces, todo proyecto de investigación que haya sido financiado por dineros de la Unión Europea tiene que publicar esas posiciones allí. Entonces, ahí pueden filtrar por tipo de posición, área de conocimiento, etc. También hay otra página que esta ya es más privada, que se llama Academic Positions, donde ahí tenemos posiciones de todo el mundo, igual que en Nature, en la revista Nature. También en LinkedIn, muchas universidades publican las posiciones pues como una posición de trabajo normal, porque como les estamos hablando, estos pues son posiciones de trabajo con un salario. Pero además también pues hay temas de investigación que son muy de nicho, que son pues ya temas muy específicos, y pues que ahí sí les toca hacer un poco más de investigación propia, de quiénes son los investigadores en estos temas, e ir a sus redes sociales, porque muchos investigadores publican las posiciones en sus redes sociales, entonces como LinkedIn, X, Blue Sky, y todas estas como nuevas redes sociales que hay. Además, también existen listas de correos de redes especializadas. Yo les traigo este ejemplo de Ciencias de la Tierra, que es mi área de estudio, pero pues ahí sí, esto es pues un proceso personal de ir buscando, descubriendo todos estos gremios, estas asociaciones, estos grupos que trabajan en su área del conocimiento. Es importante que construyan estas redes académicas porque pues por lo general
pues estas posiciones se van enterando pues entre conocer gente y hacer estas redes. Este es el ejemplo que les hablaba del Lund University, que es donde estamos nosotros en este momento. Entonces ustedes ponen Lund University Barbie. Ahí el primer resultado es donde están todos los trabajos y pues ustedes pueden ver que aquí tenemos algún ejemplo que este es de postdoctorado, pero pues ahí entre todos van a aparecer doctorados también. Entonces para Suecia pues pueden poner Lund University, Stockholm University y todas las otras que tenemos. En los requisitos de trabajo, entonces es importante aclarar que además de estas dos modalidades que tenemos como de empleo, ¿sí? Como que una es empleo, otra es solo estudio, también hay doctorados, que puede ser de uno o de otro lado, que son con un tema abierto, es decir, que ustedes tienen que venir y proponer su tema de trabajo, y otros que ya tienen un tema específico, ¿sí? Entonces que es un trabajo que ya está ligado a un proyecto que tiene unos objetivos definidos y pues como unos objetivos de investigación definidos. Eh, Entre los siguientes requisitos, entonces tenemos que deben tener una maestría finalizada en el área del doctorado. Eso es bien importante, que sea específicamente en el área del doctorado. Ustedes cuando hacen una maestría se dan cuenta que es como que cada vez en su campo se va a ir cerrando más y más. Entonces es muy importante que sea específicamente en el área en el que aparece la posición doctoral. Para eso, pues ustedes tienen que demostrarlo, que al finalizar su maestría con el diploma, o el acta de grado o de sustentación, si de pronto es muy pronto. En esto, lastimosamente no se valen las especializaciones. Esto es algo que solo existe en Colombia y pues que no es reconocido en muchas partes del mundo. Entonces, tiene que haber hecho una maestría de 2 años. Eh, También, ustedes se van a dar cuenta que aquí también muchos de los requisitos son comunes con las becas de maestría. Entonces, por ejemplo, certificado de notas. En este caso, pues certificado de notas de la maestría porque eso es importante para definir experiencia y habilidades adquiridas durante los cursos que hayan tomado. Una carta de motivación. Las cartas de motivación de doctorado, pues como estamos hablando de aplicar un trabajo, van a ser mucho más específicas de la experiencia que ustedes tienen en investigación. Entonces es importante que si la posición de doctorado hace mención a que deben tener experiencia específica en usar algún, no sé, equipo de laboratorio, algún programa, algún lenguaje de programación, técnicas de campo, lo que sea, pues que eso quede todo muy claro en la carta de motivación, pero sin embargo va a ser una carta mucho más concisa que la carta para una maestría. Y pues ahí también van todas esas habilidades y conocimientos específicos según el tema. Entonces es importante que lean muy bien la convocatoria, qué habilidades se está pidiendo y también que ustedes identifiquen qué habilidades pueden ser transferibles, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, yo les hablo de mi experiencia, como yo sé programar en este lenguaje y exigen programación en otro lenguaje, pues yo puedo tener la habilidad de aprender ese nuevo lenguaje, ¿sí? Más o menos de eso se trata. Eh, Entre los requisitos también siempre les van a pedir la tesis de maestría, el documento de la tesis de maestría, pues para leerlo y ver cómo de qué se trató y cuál puede ser la experiencia que ustedes tienen. Si esta tesis de maestría, por ejemplo, se la hicieron en Colombia, pues seguramente va a estar en español, entonces van a tener que traducirla. Y eso es bien importante que lo hagan con tiempo porque pues se los pueden pedir de un momento a otro. Lo mismo, pues es importante que ustedes, no es un requisito, pero sí es importante tener artículos científicos publicados. Entonces, si ustedes están todavía en la maestría, pues es el momento en que empiezan a pensar en publicar. Sí, es muy importante y ojalá que sean en revistas en inglés. No le tengan miedo a publicar en inglés, que las revistas en inglés muchas veces son mucho más eficientes en el proceso de publicación que las revistas en español. Eh, pero si no, pues ya pues, es algo que deben tener en cuenta. Cuando el tema de investigación es abierto, en ese caso ustedes tienen que escribir una propuesta de investigación y la convocatoria les va a decir como, en algunos casos les va a decir como qué lineamientos tiene que cumplir, en algunos casos no, entonces ahí sí es importante que se pongan en contacto con otra gente que hayan tenido esa experiencia, a ver cómo lo han escrito. También deben tener una hoja de vida, entonces es importante como toda la experiencia que tienen. Y además deben tener, por lo general, siempre mínimo 2 referencias.
Estas dos referencias es muy importante que sean pues referencias académicas que les puedan a ustedes dar una recomendación. Eh, Además también el certificado de inglés. Aquí ponemos opcional porque pues tenemos varios casos en que algunos como futuros supervisores de doctorado van a pedir un certificado de inglés como para estar seguros, pero algunos otros no. Algunos otros simplemente lo van a verificar a través de la entrevista. ¿Sí? Entonces, ese fue mi caso particular. A mí no me pidieron ningún certificado de inglés, sino que me hicieron la entrevista y pues vieron que yo pues podía conversar y responder las preguntas. ¿Sí? Entonces, pues para que tampoco le tengan mucho miedo pues al tema del inglés, que pues si ustedes pues pueden hablar, es suficiente. En el proceso de aplicación, pues es muy importante tener en cuenta la fecha límite. Por favor, no se pasen de la fecha límite, no envíen correos ya tarde, porque además muchas veces tiene que hacerse a través de una plataforma. Entonces, pues como que no contacten a la persona ya tarde si ya cerró la posición, porque seguramente no se las van a dar. Pero sí envíen correos a esa persona antes de la fecha límite para hacer preguntas acerca de la posición. Eso es muy importante aquí en Suecia. Es muy común pues ponerse en contacto como para mostrar interés, para generar recordación y todo ese cuento. Yo no lo hice, pero pues hay mucha gente que lo hace y pues que les funciona realmente. Es importante también que envíen todos los documentos que les están pidiendo. Como ya les dije, eso se hace a través de esa misma plataforma Barbie, entonces es importante que ustedes adjunten todo y que lean con mucha atención todos los requisitos que están pidiendo en la aplicación. Después de aplicar, si ustedes son seleccionados, van a ir a una entrevista. Esa entrevista pues va a ser una videollamada, por supuesto no los van a hacer venir hasta acá. Y pues va a ser una entrevista laboral estándar donde le van a preguntar a ustedes su experiencia específica en el tema. Ahí es importante que ustedes desde antes se preparen y conozcan el grupo de investigación y conozcan la persona que está ofreciendo esa posición de doctorado, porque así va a ser más fácil ustedes hacer conexiones entre la experiencia que ustedes tienen y la posición doctoral. Entonces, obviamente va a ser mucho mejor si ustedes dicen, sí, pues por ejemplo, yo vi que usted aplicó esta técnica y pues yo tengo una experiencia similar en esto que hice en este tema específico. Entonces, es importante como hacer esa investigación previa. Ustedes pueden hacer preguntas como en una entrevista laboral, obviamente van a hacer preguntas diferentes, entonces ustedes pueden preguntar, por ejemplo, por cursos, como qué cursos específicos, si, por ejemplo, la universidad ofrece cursos específicos en el tema de investigación que ustedes van a dar, porque eso en muchos casos no pasa. Posibilidades de tomar cursos en otras universidades y en otros países, que también es muy común. También, sí, pues esto ya va un poco más allá, pero también es importante saber cómo, si el proyecto cubre financiación en temas específicos, como por ejemplo si ustedes están proponiendo un proyecto que va a tener trabajo de campo, pues sí, esa posición va a tener adicionalmente a lo que les van a pagar de salario un rubro para hacer trabajo de campo, para comprar equipos o reactivos o lo que sea, eh, entre otras cosas. Como les decía antes, con las referencias, es muy importante que ustedes tengan referencias buenas, es decir, que pues sea, por ejemplo, la persona que les dirigió la tesis de maestría o las personas que les dirigieron la tesis de maestría. Y es importante que esas personas pues tengan tiempo para ustedes porque, por lo general, cuando uno lo llaman a la entrevista, justo después contactan a las referencias, ¿sí? Y eso pues va a pasar ahí mismo y les dan poco tiempo, digamos unos días para responder. Entonces pues tiene que ser algo que ustedes sepan que ustedes les pueden enviar un correo antes, como, hey, me llamó a la entrevista y es posible que, que lo contacten para dar mi referencia. eh, pues que esa persona esté en disposición de hacer esa referencia. Por último, pues les va a llegar un correo informando el resultado del proceso y pues ya ahí va, pues si son aceptados, pues ahí ya tiene que empezar todo el proceso de migración y pues ya todos los temas que van después. Eh, Entre los tips, pues para una buena referencia, como les decía antes, tengan una buena relación con sus asesores de tesis. Procuren que sean personas cercanas y que tengan disponibilidad. ¿Sí? No cercanas que sea un amigo, pero que sí sea un profesor, por ejemplo, que ustedes lo puedan incluso llamar y decirle, hey, me llamaron a entrevista y necesito una referencia.
También procuren que sean personas que trabajen en el mismo tema o área de investigación y que estén relacionados directamente con la academia. Y además, pues que tengan una posición, ¿sí? Entonces, no es como decir, pues voy a llamar a mi amigo que está haciendo doctorado en tal lado, pues porque eso no va a funcionar. Es mejor que, pues ojalá sea un profesor de la universidad donde ustedes estudiaron. Si es el que les dirigió la tesis, pues mucho mejor. Si tiene una posición mucho más alta, pues mucho mejor, ¿sí? Eh, todos los documentos, como ya los habíamos mencionado antes con lo de las maestrías, tienen que estar con traducción oficial. No se preocupen que si tienen que traducir la tesis, pues no es necesario que sea una traducción oficial, pues porque eso va a ser costosísimo, pero sí es importante que ustedes comuniquen esto a la persona de contacto de la posición doctoral, así que ustedes digan como, mi tesis está escrita originalmente en español y yo hice esta traducción. También, en muchos casos, a uno le piden que prepare una presentación, ¿sí? Sin embargo, esto no tiene que ser una presentación, un PowerPoint, ¿sí? Es más como que ustedes preparen como un discurso de, sí, yo estudié esto y eso, y investigué en estos temas, escribí estos papers y tal cosa. Pero, pues, tenemos casos de personas que sí han hecho un PowerPoint y ha sido muy efectivo. Entonces, téngalo listo, que eso puede ser un as bajo la manga ahí, por si ustedes pueden decir como, sí, pues yo había presentado un PowerPoint, algunos van a quedar sorprendidos como que, ¿esto qué es? Pero, pues, puede ser también una forma de impresionar. Eh, y como ya les había dicho antes, si están haciendo una maestría con el propósito de seguir en el camino de la academia y hacer un doctorado, es muy importante que si la universidad donde ustedes están estudiando se los permite, escriban la tesis en inglés, ¿sí? Eh, tengo muchos conocidos que lo hicieron, muchas universidades lo aceptan y está bien, ¿sí? Entonces es importante hacer eso. Por eso, pues se ahorran la pena de tener que escribir, mi tesis está escrita en español y yo la traducí a mano, digamos. Y ahora vamos a responder las preguntas con respecto a los doctorados. Entonces, la primera es si puedo aplicar a una beca incluso haciendo el doctorado. Como les decíamos al comienzo, estas posiciones de doctorado de las que estamos hablando aquí son completamente financiadas, ¿sí? Es decir, que ya tiene un salario mensual y un estipendio ya establecido. Y es decir, que esta financiación está garantizada como mínimo por el periodo regular de estudios, ¿sí? Que en algunos países de Europa es de 3 años, aquí por lo general es de 4 años y hay algunos que son de 5 años, ¿sí? Adicionalmente a eso, pues puede haber recursos extra, como ya les dije, para hacer trabajo de campo, para ir a eventos, para ir a conferencias, pero al menos aquí le tienen que garantizar el salario por esos 4 años de estudio. En Suecia y en otros países de Europa existen becas para financiar temas específicos dentro del doctorado, como por ejemplo, si ustedes necesitan comprar algún tipo de equipo específico, si ustedes necesitan hacer trabajo de campo, si ustedes tienen que hacer viajes a cursos y conferencias, entre otros. Debo tener un tema de investigación, como ya les dijimos, hay dos modalidades, una en la que ustedes sí deben tener un tema de investigación y sí deben preparar una propuesta de investigación, pero otras en las que pues ya va a haber un proyecto asignado, pero en todo caso, así haya un proyecto asignado, es importante que ustedes se preparen para hablar de las contribuciones que ustedes pueden hacer con la formación que ya tienen. Debo ponerme en contacto con alguien antes de aplicar. Como ya les dijimos antes, es altamente recomendado ponerse en contacto con la persona que está ofreciendo esta posición de doctorado. Generalmente en la descripción al final va a aparecer la persona de contacto, entonces escríbanle siempre al investigador principal, no le escriban a la persona de recursos humanos porque pues esa persona no tiene mayor información acerca de los detalles de investigación, que es lo que realmente importa. Eh, es recomendable que escriban ustedes antes de aplicar, hagan preguntas estratégicas sobre el tema, demuestren ustedes también que conocen del tema, ¿sí? Y pues ustedes cómo están pensando aportar al desarrollo del mismo y pues que al final como que si le responden y hay un buen intercambio ahí de correos, pues cuando ustedes envíen ya hagan la aplicación, pues escriban como, sí, ya apliqué, muchas gracias y espero los resultados. Eh, volver a la vida académica
que esto pues era una pregunta que han hecho en ambos casos. Eh, es importante aquí aclarar que para ustedes, si ustedes hicieron su maestría, se fueron al mundo laboral y este mundo laboral no estaba muy relacionado con la investigación o con la academia o con el tipo de, sí, pues como con el tema de investigación, no va a ser muy fácil que ustedes puedan volver a la academia a hacer un doctorado, al menos en Europa. Sí, en ese caso, pues la recomendación sería pues como que se den la oportunidad de hacer una nueva maestría aquí en Europa y pues que ya estando aquí en la maestría apliquen al doctorado, que muchos de nosotros hicieron eso. ¿Sí? Muchos de nosotros hicieron eso, hicieron primero una maestría en Colombia, trabajaron un tiempo y después quisieron volver a la academia, hicieron otra maestría aquí en Europa y se conectaron con el doctorado justo después de terminar. Eh, y ya esta es información general. Bueno, en cuanto a información general, tanto para, bueno, en este caso para maestría o para doctorados, requisitos generales, una de, pues también de los consejos que les damos es que el pasaporte esté vigente, ojalá por el periodo de estudios. Generalmente en la universidad para poder aplicar a las visas o los permisos de residencia, las universidades o las entidades que ofrecen las posiciones de maestría o de doctorado, en este caso, ellos suministran los documentos que ustedes necesitan para aplicar a esos permisos. O a veces ellos son los que inician el trámite. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los doctorados. Y pues un consejo que les damos es que se debe tener un dinero suficiente para aplicar el permiso de residencia. En algunos casos hay que pagar, bueno, si tienen becas, a veces cubre esta parte para los tiquetes de ida, perdón, y al menos 1 o 2 meses, porque en el caso, por ejemplo, de la beca del Swedish Institute, o bueno, pienso yo que en general todas las becas les van a pagar a ustedes o les van a consignar cuando ya se encuentren en el país. Entonces es bueno tener este colchón o este dinero para poder surtir ciertos gastos iniciales. En cuanto al idioma, bueno, ya hemos mencionado, mis compañeros, Juan David mencionó también el tema del inglés, pues es el idioma común, tanto en Suecia como pues por ejemplo en las becas del Erasmus más. Em, bueno, muchos exámenes son válidos y pues, por ejemplo, en el caso del IELTS, generalmente para las maestrías piden el academic. Entonces también revisen en las páginas de las universidades cuáles son los tipos de exámenes que admiten y pues también el puntaje, ¿no? ¿Cuál es el puntaje mínimo que aceptan? Y bueno, otro punto, en este caso aquí en Suecia, básicamente también hay un programa donde ustedes podrían aprender sueco gratuitamente. Hola, todas. Yo soy Maribel, trabajo como investigadora aquí en la Universidad de Lund. Y bueno, yo hice el proceso de migraciones a Suecia con mis mascotas y algunos de ustedes están interesados en saber cómo funciona este proceso. Entonces, las recomendaciones que les damos es que siempre verifiquen el Ministerio de Agricultura de cada país. Las normas pueden cambiar, pero aquí en Europa como que se sigue una misma, como el mismo tipo de legislación. También es muy importante que dependiendo del programa que ustedes apliquen, si ustedes van a tener que viajar entre diferentes países, estén muy pendientes porque las normas pueden cambiar dentro de la misma Unión Europea. Pero como requisitos esenciales para viajar con una mascota tienen que tener una identificación con microchip que cumpla con las normas internacionales. Algunos países en Sudamérica no colocan este microchip, entonces ustedes tienen que estar seguros de que cumpla con esta norma ISO. Otra cosa importante es que para poder entrar en los países de la Unión Europea, ellos tienen que cumplir con un valor límite de anticuerpos con la vacuna de la rabia, y eso tiene que hacerse por lo menos 30 días antes del viaje, porque se hace la vacunación, se espera 30 días y se hace la prueba de test para que en ese momento es que se tengan los niveles adecuados de los anticuerpos, y eso así lo solicitan en todo lado. Es importante también tener un certificado de salud médico
por un veterinario autorizado del país de salida. Y a la llegada, bueno, una de las cosas muy importantes es que en el momento de la llegada al aeropuerto tienen que llegar con muchísimo más antelación porque el proceso se hace separado, el registro, la salida de la mascota se hace completamente separado y lo mismo cuando llegan al país donde van a migrar. También hay que pasar por las aduanas, hay que hacer un registro, hay que entregar todos los documentos y todo esto toma bastante tiempo. La logística en total cambia si la mascota viene en la cabina o si la mascota viene en la bodega. En la cabina el proceso es muchísimo más fácil, el animal es pequeño y él va contigo y hace todas las conexiones, entonces no hay necesidad de una logística mayor. Ya si el proceso es en la bodega, cambian las condiciones bastante porque hay que estar pendiente de las condiciones de cada aerolínea, porque no todos los aviones están adecuados para cargar animales en bodega. Y si tienes muchas conexiones, tienes que verificar que cada uno de los aviones de la conexión tiene las condiciones adecuadas para viajar con el animal. Otra cosa que tienen que estar pendientes es que algunos aeropuertos tienen tiempos estipulados del máximo o el mínimo de tiempo que tienes que estar en la conexión. Entonces, por ejemplo, la mayoría de los aeropuertos son mínimo 2 horas de conexión, pero por ejemplo, en el aeropuerto de París tiene que tener mínimo 4 horas. Entonces, tienen que siempre estar verificando conexiones, verificando el tipo de avión y hacer el registro del animal. Una vez el animal entra a la Unión Europea, ellos entran con un proceso de solicitud también de un pasaporte, que es como el carnet de vacunas, y ya, ese es el proceso de migración con nosotros. Bueno, la siguiente pregunta es sobre el tema de viajar con la familia, viajar con hijos, con esposo, en general con la familia. Y la respuesta es que sí, es posible viajar con familia, pero para poder viajar con la familia, migración va a exigir algunos documentos, especialmente de ingresos económicos y si es con la pareja, de sustento de la relación. Es decir, que se debe mostrar el tiempo que se lleva con la pareja y adjuntar alguna prueba. A veces lo solicitan como ciertas pruebas que demuestren que la relación pues es verídica. No necesariamente tiene que ser unión de matrimonio, no tiene que ser específicamente matrimonio, pero sí una relación sólida. No hay como un límite de tiempo, pero sí se puede hacer. Generalmente en el tema de las becas incluyen una manutención que puede ser cómoda para una sola persona, pero no es suficiente para dos o más personas. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta si van a viajar con sus parejas. Y dependiendo del país, las parejas van a tener un permiso de residencia que también les va a permitir trabajar y en algunos casos estudiar. En el caso de Suecia, pues los núcleos familiares o las parejas pueden estudiar también y este estudio es gratis. Mm, ya para las posiciones doctorales, pues el salario sí es suficiente para una familia y pues es común que los estudiantes de doctorado también vengan con sus parejas y sus hijos. Y cuando vuelva a Colombia, pues primero enfoquémonos en conseguir la beca. Entonces, pues y ya estos procesos como de apotillar y ya esas cosas de después, pues ya no. Hasta ahora ninguno de nosotros ha vuelto, entonces pues. Sí. Eh, y listo. Eh, Muchísimas gracias. Creo que ya hemos respondido casi todas las preguntas del chat, pero hay algunas acá. Una específicamente, la va a leer, pero acá la vamos a mostrar de Estefanía. Hola, ¿qué intensidad horaria suele haber en cada caso? Maestrías o doctorados, 8 horas diarias. ¿Qué presencialidad se suele exigir? Eh, hay primer semestre de clases, luego un semestre de tesis, es más autónomo. En cuanto al clima de inmersión cultural, sería interesante escuchar la experiencia. Mil gracias, chicos, por tomarse el tiempo de presentar la sección. Entonces voy a responder rápido lo del doctorado y ya al ganador de maestría me dice quién
¿Quién quiere responder? Entonces, del doctorado, pues como es un trabajo, esto es algo que ahorita estaba también respondiéndole a Sergio. Las posiciones no es como que cada departamento saque posiciones periódicamente. Es un trabajo, entonces a veces depende de los proyectos que estén en ese momento corriendo. Hay que revisar periódicamente. Y como es un trabajo, pues generalmente uno debería cumplir un horario de oficina que no está establecido en reglas. Depende de lo que tú hables con tu supervisor principal. Muchas personas te dirían que es de 8 a 5 o de 9 a 5. Realmente acá son muy flexibles con el tiempo, se madruga muy poquito y pues lo que yo diría es que depende de ti y tú al final tienes que, pues digamos que responder por algunos objetivos. Entonces está bien para muchos de los supervisores que si tú quieres quedarte trabajando desde casa, pues te quedes trabajando desde casa. Sí, ni siquiera tienes que decirlo, sino ya, pues trabajas, vas respondiendo, pero pues eso depende del acuerdo entre ustedes. Sí, para la maestría depende del programa que escojas, porque, por ejemplo, mi programa de maestría eran 3 semestres de clases y el último era de tesis, pero sé que hay otros programas que tienen 2 semestres de clases, un semestre de pasantías y luego un semestre de tesis. Entonces va a depender. La intensidad, casi todos los programas, al menos de los que yo he escuchado, son presenciales y son al menos 4 días a la semana, si no son 5. Entonces es como que estés estudiando tiempo completo. Puedes tener, por ejemplo, clases solamente en la mañana y las tardes libres, pero acá hay mucho trabajo, o sea, ahí tienes tareas individuales o tareas en grupo, así que el resto del día casi siempre se va es reuniéndote con otros compañeros para tener lo que tienes que entregar para ese semestre. Em, También de acuerdo a lo de la tesis, si es más autónomo, eso también depende de ti, depende de qué quieras hacer, de con quién quieras trabajar. Tenemos el ejemplo de Juan David, que dijo que desde que llegó tenía claro un tema, entonces empezó a buscar el profesor, y también depende del departamento cómo te dividan los supervisores. Entonces, pues eso sí está en la curiosidad de cada uno. Y si alguien quiere hablar un poquito de la inmersión cultural, el clima, de su experiencia con el clima, la cultura. No. Bueno, yo podría mencionar algo respecto a pues, la inmersión cultural. Esta universidad es una de las mejores universidades en cuanto a estudiantes que vienen fuera de Suecia. Pues aquí hay estudiantes de Asia, de África, de todos los continentes. Entonces, pero también depende del tipo de maestría que que apliques, porque por ejemplo en mi caso, yo estudié relacionado pues a ciencias biológicas y la mayoría de mis compañeros eran alemanes, suecos y yo era la única de Latinoamérica. Entonces, mientras que en otros programas que son ya por ejemplo en temas sociales o otros compañeros, ellos pues sí han tenido como interacción con personas de otras regiones, lo cual pues me parece también muy gratificante porque pues al final estás como aprendiendo de todo esto y de todos ellos, pues de cada país. Además, algo que sí me parece importante resaltar en la Universidad de Lund, que es donde estudié, es que, por ejemplo, hay muchos seminarios, hay muchas eh, no solamente clases, no solamente que el profesor va y dicta la materia, sino que hay seminarios, hay ejercicios donde en mi caso, por ejemplo, siempre teníamos un grupo diferente y pues esto ayuda a poder expresar las opiniones, a poder mejorar, por ejemplo, la forma en la que expresas tus opiniones, debatir temas y pues eso es como en el caso de mi maestría fue más enfocado a poder generar esas habilidades. Pues bueno, eso lo puedo decir desde el punto de vista de profesional. No sé si pues alguien quiera pues, mencionar también en cuanto a la parte social. Pues, sí, Eh, no, pues lo más general sería que busquen comunidad, sí, que no se aíslen. Eso es digamos que lo más importante. La siguiente pregunta
de Jair Burgos. ¿Cuánto tiempo tardó el proceso desde el primer acercamiento hasta que se otorga o se oficializa una beca de doctorado? Bueno, el tiempo es muy variable, entonces realmente depende de qué como tan urgente sea eh, llenar esa posición de doctorado, pero igual hay varios factores. En mi caso se demoró un año entre que yo apliqué, me llamaron para entrevista y me dieron la posición y finalmente empecé. Eh, pero pues eso puede variar, ¿sí? Y uno de los factores más importantes aquí es migración, sobre todo, que a veces los procesos migratorios se pueden demorar bastante. Hasta el año pasado se estaban demorando hasta 6 meses entre la aplicación y que otorgan el permiso de residencia. Eh, pero pues ahora se están demorando un poco menos, pero sí, la verdad es que son muy variables. Entonces, pues sí, la recomendación es como que pues lo hagan con calma porque se va a demorar, como decía Kim antes, no es como que cada semestre salgan posiciones doctorales, sino que van a ir saliendo de repente. Entonces, como que se tomen el tiempo de aplicar, si son aceptadas, pues que igual tengan paciencia porque pues esto puede llegar a ser bien largo. Y digamos, si están ahorita terminando la tesis de maestría, pues no tengan miedo a empezar a presentarse de una vez, que puede que les salga al momento. Bueno, la siguiente pregunta. Para presentar el título de pregrado específicamente para Colombia, ¿es obligatorio apostillar el título o solamente se puede aplicar por University Admissions con una traducción oficial? Es decir, hecha por un traductor oficial con sello. ¿Alguno de los, Entonces, sí, Juan, tú te acuerdas o tú tuviste que apostillar? Yo no tuve que apostillar, yo solo No, subí yo no en tuve, inglés. Ujú. no, exactamente, yo no, tampoco tuve que apostillar, solamente es subir los títulos en inglés, eso sí tienen que estar pues traducidos con traductor oficial y si la universidad no te los genera pues en inglés. Sí, yo también cuando hice la maestría lo hice igual, entonces creo que la respuesta es no hay que apostillar, pero sí hay que hacer la traducción oficial. Bueno, creo que no hay más preguntas. Muchísimas gracias por haber atendido. Tenemos estos datos de contacto. Digamos que nuestro objetivo principal es romper las brechas de desigualdades que hay entre esta información. Entonces, si alguna de las personas presentes quiere iniciar un proceso de aplicación y tiene alguna duda, puede escribirnos. El correo general del grupo es el que está de segundas debajo de mi nombre, colombian.research.initiative@gmail.com. También tenemos un grupo en LinkedIn. Estamos las personas que hablamos y que presentamos. Y pues a la larga también nos gustaría hacer como un plan padrino. Entonces, por favor, no tengan miedo. La invitación es a que el proceso, la verdad, no es nada difícil. Y bueno, pues eh, vivir en Europa está muy chévere por la experiencia. Entonces, ojalá podamos verlos a muchos de ustedes acá. Muchísimas gracias por venir. Oh, sorry.